Que el Señor nos siga bendiciendo. Quiero disertar en este espacio sobre el tema uniones con creyentes de otras congregaciones. Espero de que cada versículo de la Escritura vayamos tomando nota y creemos que nosotros los que elaboramos un esquema, o sea, un bosquejo, tratamos de hacerlo de la manera más mejor y que cada versículo coincide al pensamiento que vamos a desarrollar. En este caso no es la excepción, entonces, repito, me toca disertar sobre el tema uniones con creyentes de otras congregaciones. Voy a tratar de abreviar, como decía el hermano que me antecedió, abuelo de pájaro, porque queremos aprovechar lo máximo del tiempo y aplicar esas palabras a nuestra vida. Por ejemplo, en esta mañana hemos sido exhortados, hemos sido instruidos y hasta aún desafiados con la palabra del Señor. Yo estaba pensando que una de las fuentes de la delincuencia común reside en la educación de los padres, en el seno del hogar. Entonces el Señor nos sigue instruyendo. Vamos a ver así en secuencia dos versículos, uno en el Antiguo Testamento, leamos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 4, y luego allí las manos deben ser hábiles para buscar Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Por eso dije, lo vamos a leer en secuencia. Dice aquí: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Apocalipsis 18:4. Dice a continuación la palabra del Señor. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Que el Señor, a través de su santa palabra, nos siga bendiciendo. Como ve usted, los dos versículos tienen coincidencia, porque están hablando de una misma cosa, ¿verdad? Y comenzamos desde Génesis capítulo 1, versículo 4, siguiendo las referencias, todas las referencias que surcan los 66 libros de la Biblia, nos damos cuenta que allí se encuentra lo que es la separación. La separación, la separación, la separación de muchas cosas. Encontramos en la palabra del Señor, en Habacuc capítulo 1, versículo 11, dice que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Nuestro Dios en su santidad no consienta en lo más mínimo que es el pecado. Absolutamente nada, porque Dios es santo. Y como Él es santo, dice su palabra, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Quiere decir que la santidad de Dios se debe reflejar también en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir, en todos los lugares donde nosotros nos destacamos, donde nosotros desarrollamos un papel que nos ha sido encomendado de parte del Señor. Entonces, la separación. Muy bien, ya en lo que toca a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo
que comenzó a formarse, según la Biblia, desde el día de Pentecostés y tiene su consumación, que no está revelado en la Biblia, el día que el Señor vendrá a arrebatar a su iglesia, será en ese tiempo cuando se consuma todo lo relacionado con la iglesia del Señor. De tal manera que, como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era un pueblo singular, era un pueblo especial, dice la Biblia, pero como tal nuestro Dios les exhortó, les dio mandamientos morales, educativos, etcétera, etcétera, a fin de que ese pueblo pudiera destacarse como un pueblo de Dios, que, como dije, como un pueblo que reflejara la santidad de Dios. Lo mismo sucede con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, como dije, voy a tratar de abreviar este discurso. En la carta a los Efesios, la carta a los Efesios en el capítulo 4, dice a continuación la palabra del Señor. Carta a los Efesios, capítulo 4. Leamos los versículos, el versículo 3 al 6. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu. Yo creo que de una vez les voy a enumerar, hermanos. Si están conmigo, vamos a enumerar el versículo 4, 5 y 6 para ver los 7 elementos de la unidad. Vamos a contarlo, vamos a enumerarlo. Un cuerpo, 1. Un espíritu, 2. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza, 3. Un Señor, 4. Una fe, 5, un bautismo, 6, un Dios y Padre de todos, 7. Son 7 elementos que vemos aquí acerca de la unidad. Si ustedes recuerdan, hermanos, que nosotros las asambleas nos caracterizamos, pero parece que por allí estamos equivocados, de vivir la unidad. Pero parece que estamos equivocados, porque muchas veces se ve que no hay unidad en la forma de la práctica, en el trabajo y hasta en doctrinas, como lo vamos a ver más adelante. Muchas veces no hay unidad. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que ha hecho esa unidad. Y nosotros somos los que tenemos que mantener esa comunión, esa unidad. La unidad ya está dicho en la palabra del Señor. Ya está relatado en la palabra del Señor. Nosotros somos los que tenemos que mantener esa unidad. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 13, hace referencia de un evento que sucedió hace muchísimos años, bueno, en el tiempo del apóstol Pablo. Y dice: porque todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Cuándo sucedió eso? En el día de Pentecostés. El Señor bautizó con el Espíritu Santo de una vez por todas en ese día a todos aquellos y aquellas que habían sido convertidos de corazón al Señor. Recordemos, hermanos, que en el mundo donde vivimos, porque vivimos en el mundo, existe solamente un pueblo, y es el pueblo de Dios, y que se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que a través del tiempo los hombres le han puesto muchos nombres que no son bíblicos.
La iglesia es la iglesia y no le podemos atribuir otros nombres de alguna historia, de algún evento, de algún personaje. No, no se puede. O como decía el hermano, se puede pero no conviene. Porque la iglesia del Señor es un solo cuerpo, como dice aquí. Cuando está hablando aquí del cuerpo, está hablando del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, cuya cabeza está en el cielo y la cabeza es el Señor Jesucristo. Es por eso que no podemos tener una sede en la capital, por ejemplo, o la capital de Estados Unidos o en otro país, sino que nuestra sede está en el cielo. La cabeza de la iglesia está en el cielo y es una sola iglesia. Si nos damos cuenta, en el primer siglo de nuestra era existía solamente una iglesia. Pero cuando llegamos al capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, allí empezaron a surgir las divisiones por tener a un hombre como favorito. Y así sucesivamente empezaron a surgir muchas cosas a través de los siglos y se llegó a tener ahorita en el mundo entero muchísimas, hasta millones de denominaciones. Y sin embargo, la palabra del Señor está en pie y seguirá en pie. Su contenido es inerrante. Su contenido es permanente, no contiene equivocación. Es inerrante la palabra del Señor. Hablando de esto con relación a la iglesia que es una en este mundo. Pero el Señor Jesucristo, por ejemplo, en su tiempo, cuando Él estuvo aquí en este mundo, la Biblia dice en el capítulo 17 del Evangelio, según Juan, versículo 21, que el Señor oró por esa unidad. Y en una de las expresiones de la oración del Señor fue esta: para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero en nuestro tiempo actual han surgido muchos grupos, muchas divisiones por capricho, por desavenencia, por incomprensión, por rebeldía. Se forman a veces grupos y no nos damos cuenta cuando estamos haciendo eso, estamos haciendo división en la iglesia. Pero como dije, la iglesia sigue siendo una y una será hasta que el día que el Señor venga. Hermanos, cuando el Señor venga, va a venir a levantar a todos los que de corazón hemos sido convertidos. Los de corazón. Estoy seguro que en ese momentito, cuando el Señor va a venir, van a haber muchas sorpresas. Porque es probable que hasta se van a quedar predicadores. ¿Por qué se quedaron? Porque nunca fueron convertidos. El Señor viene por un pueblo que Él ha redimido con su sangre. Muy bien. Sin embargo, a pesar de que la iglesia es una a través de los siglos, como dije, desde el primer siglo de nuestra era, surgieron en el tiempo, en el año 100 de nuestra era, surgieron algunas organizaciones, algunos grupos que trataron de tergiversar la palabra del Señor. Y se cree que estos grupos, cuando surgieron en la misma iglesia del Señor, lograron su propósito. Enseñaban diferente doctrina. Vamos a ver, por ejemplo, en la primera epístola del apóstol Juan. La primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4, dice en el versículo 1 al 3: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Imagínense, aún en el tiempo del apóstol Juan. Porque el apóstol Juan escribió sus 5 libros allá por el año 90 de nuestra era. Y en ese tiempo ya habían surgido esos grupos que también se les llamaba sectas. Estoy diciendo secta, no estoy diciendo secto. La palabra es secta. ¿Qué es una secta? Es un grupo de personas que se apartaron de la sana doctrina del Señor y empezaron a practicar aún partes o muchas partes que no están autenticados en la palabra del Señor. En el tiempo del apóstol Juan habían surgido esos grupos y su enseñanza era de que Cristo no ha venido en carne. Eso era la enseñanza. Y el apóstol Juan enfrentó a esos grupos probablemente con la misma palabra del Señor. Ahora, vamos a ver el contexto en el capítulo 1 de este mismo libro. Solo volteamos la página y encontramos el capítulo 1 y leamos lo que dice el versículo 3. Allí estamos llegando al punto, pues. Estamos llegando al punto, porque hermanos y hermanas, hasta nuestro tiempo en que estamos viviendo, a veces cometemos el gravísimo error de decirle hermano a cualquiera. ¿Ya se dio cuenta? De decirle hermano a cualquiera. Y aunque practica otras o tiene otras prácticas adversas a lo que es la sana doctrina. Y cuando hablo de sana doctrina, no me estoy refiriendo a diferente grupo, sino me refiero al contenido de la palabra de Dios. Porque si no sería egoísta. Se diría, nosotros la asamblea somos la sana doctrina. Entonces sería egoísta. No, me estoy refiriendo a la sana doctrina que es la palabra de Dios. Sí. Bueno, el versículo 3 dice del capítulo 1, dije de la primera epístola de Juan siempre, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Según el contexto en el versículo 1, la enseñanza del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, era lo mismo: la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, su humanidad, y a sus lectores, se cree que estos lectores estaban en Éfeso, él les estaba enseñando de la humanidad del Señor Jesucristo y de su eternidad y su ministerio, según el versículo 1 y 2. Ahora, note bien lo que dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Quiere decir que él estaba enseñando la sana doctrina? Y si sus lectores practicaban esa doctrina, pues tenían comunión. A lo que quiere decir, hermanos y hermanas, aplicándola ya a la palabra del Señor a nuestro tiempo, su servidor no puedo tener comunión con alguien que no tiene la misma doctrina, según la palabra de Dios. No es invento mío. Para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, que el apóstol Juan estaba enfatizando de que los lectores, si ellos tenían comunión con él, pues con ellos tenían que practicar la misma enseñanza.
la misma palabra del Señor. En nuestro tiempo existen grupos, hermanos. Me reservo de un grupo que surgió hace muchos años, que enseñó en su libro, adicional a la Biblia, por supuesto, que el Señor Jesucristo vino en el año 1914, pero que solo vino en espíritu, según 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dicen ellos, y que no vino en carne. Totalmente en desacuerdo a las Escrituras, ¿verdad? Pregunto, hermanos y hermanas, ¿todos y todas creemos que Jesucristo vino en carne? Maravilloso. Si Él no hubiera venido en carne, no hubiera muerto en la cruz. Él tomó nuestro cuerpo, un cuerpo humano, para que a través de ese cuerpo muriera en la cruz del Calvario. Entonces, allí está la diferencia. Vamos a la segunda carta del apóstol Juan. Vamos a ver, aquí la segunda carta del apóstol Juan. Este libro, vamos a ver en el versículo, comencemos la lectura desde versículo 7 en adelante, que dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Otra vez, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál es esa doctrina? La que dice arriba. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, ¿hay diferencia? No a cualquiera le podemos decir hermano, ¿verdad? No con cualquiera podemos tener comunión. ¿Porque yo lo invento? No, porque la Biblia lo dice. La palabra es la auténtica base que nosotros debemos de tener para nuestra enseñanza. Ni le digáis bienvenido. La doctrina de Cristo en la Biblia es grandísima, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la doctrina de Cristo. Y dentro de esa doctrina está la encarnación. Ahora, muy bien, vamos a otro punto. Sucede en nuestro tiempo, porque estamos dando enseñanzas que tienen que ver con nuestra total actualidad, todo lo que surge en el pueblo de Dios. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los hermanos jóvenes, cuando hay jóvenes o señoritas que se casan con un hombre de otra congregación que no practica la doctrina, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a casar, hasta la vamos a ir a encaminar y toda la cosa, ¿verdad? Yo pienso que no, hermanos. ¿Por qué no? Porque no coincide con la doctrina. Ahora, esta señorita o este joven, para llegar a ese punto, tiene que haber orado mucho al Señor. Tiene que haberle pedido mucho al Señor si es la voluntad del Señor. Porque a veces nosotros los ancianos podemos caer de oponernos a la voluntad del Señor. Y quizá posteriormente nos damos cuenta de que sí fue la voluntad del Señor. Y que como el Señor, ¿verdad?, que sabe todas las cosas. Pero sí nos debemos regir a lo que la palabra del Señor dice. Muy bien, ¿qué hacer en este caso? ¿Cuál es nuestro papel de nosotros los ancianos en este caso cuando surgen esas cosas? Aconsejarle con la palabra del Señor, orar por ella o por él, para que no tome esas medidas y dejarlo más que todo a la voluntad del Señor.
Pero se llega el caso de que se consuman las cosas. ¿Qué se va a hacer? Dirán los ancianos en este caso. ¿Se dio el consejo? ¿Se dio el consejo sano en la palabra del Señor? ¿Se le advirtió de las consecuencias que podría traer después? ¿Se le dijo todo? ¿Se le enseñó la palabra del Señor? Porque no sé si ustedes se habrán dado cuenta, hermanos, que han sucedido casos que nos hacen a nosotros experimentar. Allá con nosotros sucedió un caso de un joven hace ya como unos 20 años, 25 años, que él llegó a la casa. Me dice: hermano Apolonio, yo quiero hablar con usted como anciano que usted es, y quiero hablar con los otros hermanos, los hermanos ancianos, porque yo quiero obedecer a la palabra. Pero fíjense que los otros ancianos viven lejos de donde yo vivo. Yo le dije a él: mire, hermano, los hermanos ya salimos de la sala y viven lejos. ¿Sabe qué? Véngase entre 8 días y vamos a hablar con usted. No, yo hoy mismo quiero obedecer a la doctrina. Hoy mismo quiero obedecer. Bueno, y en ese tiempo no se usaban teléfonos. Yo me fui a llamar a los hermanos y nos juntamos y hablamos con él. Sí, hermanos, yo quiero obedecer a la doctrina. Para hacer una pausa, fíjense, hermanos ancianos, nosotros allí cometemos a veces errores. Porque los errores que nosotros cometemos es que cuando viene un hermano, inmediatamente a la comunión. Y si tiene privilegios, pase al púlpito, hermano. ¿Es usted el púlpito, hermano? Imagínense qué error estamos cometiendo allí. ¿Es un error o no es error lo que estamos cometiendo? Nosotros los ancianos, por supuesto, los que estamos para velar en la obra del Señor. Pues sucedió el caso de que este hermano a los 15 días entró a la comunión, le hicimos la observación, entró a la comunión. Al mes se llevó a la hermana y esta es hora que no ha regresado. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad que son errores? Entonces nosotros debemos de tener el especial cuidado, ese verdadero celo para mantener esa verdadera recepción en el seno de la iglesia. ¿No obedeció al consejo? Vamos a ver qué pasa. Leamos las escrituras. Segunda a Corintios, capítulo 10. Dice el versículo, veamos desde el versículo 5 del capítulo 10 de Segunda Corintios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿La desobediencia es pecado? Entonces hay que castigarlo. El segundo pecado que tenemos noticia en el mundo, o el primer pecado, comenzó en el cielo por Satanás, es el orgullo. Inmediatamente cuando Satanás se enorgulleció, el Señor lo echó de su presencia. Ese fue el primer pecado que tenemos noticia en la Biblia. El segundo se suscitó en la tierra. ¿Y cuál fue? La desobediencia. ¿No obedeció? Pues tiene que sujetarse a la disciplina. Segunda Tesalonicenses 3:6. Dice a continuación el versículo de Segunda Tesalonicenses 3:6. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Se da cuenta? Ahí está la separación. Por eso es que nosotros tenemos que estar empapados, tenemos que estar absorbidos de la enseñanza de la palabra del Señor. La tenemos que conocer para que cuando susciten errores, nosotros tenemos la base fundamental en la palabra del Señor. Bueno, el cuarto punto, según el esquema,
es ahora lo que es la recepción, o sea, el recibimiento de hermanos o hermanas en el pueblo del Señor. Ya les conté el ejemplo, pero la Biblia, la palabra del Señor, tiene reglas divinas, hermanos, a las que nosotros tenemos que recurrir en el momento, por ejemplo, de recibir a un hermano en el seno de la iglesia. Y en el tiempo actual, ustedes no me dejarán mentir, al ver el panorama de nuestras asambleas, hay asambleas que reciben a hermanos que vienen, por ejemplo, de una congregación que más o menos tiene la enseñanza que practicamos. Se les recibe, y como ya dije, se les da privilegio, y más después, estos hermanos ya casi al mes o los 2 meses de haber estado en esa iglesia que les recibieron, empiece a hacer maletas y a visitar a las asambleas, pues. Y allá muchas veces van a enseñar falsas doctrinas. ¿Se dan cuenta lo que en este tiempo, hoy por hoy, hermanos, está surgiendo la enseñanza por allí de que el bautismo salva, de que se pierde la salvación? Qué bonito se oye, ¿verdad? Pero a la hora de la práctica, o mejor dicho, al ir a la palabra del Señor, nos damos cuenta de que no es así. ¿Y cuántos han absorbido esa falsa enseñanza de decir que el bautismo salva? Hoy, hace momento, entre un momento, una hermana o 2 hermanos quizá se van a bautizar. ¿Quiere decir que esos no son convertidos todavía? ¿No son hijos de Dios? Dentro de un momento, cuando el hermano les va a bautizar, entonces sí ya son hijos de Dios. Mire qué enseñanza más errónea esto. Pero hay muchos hermanos que están absorbiendo eso. Ahora, entonces a esos puntos o a esos grupos también nosotros tenemos que separarnos. Sí, voy a ver aquí algunos puntos que tenemos que tocar, hermanos, en el momento de recibir a algún hermano o una hermana en el seno de la iglesia. Porque es muy delicado, hermanos. Por ejemplo, tenemos que examinarlo en cuanto a su conversión. Leamos Romanos capítulo 10. Eso sería un punto básico, hermanos. Romanos capítulo 10. Examinarlo en cuanto a su conversión. Dice aquí Romanos capítulo 10 y el versículo que ya casi lo tenemos de memoria. Dice el versículo 8 en adelante: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es un punto al que nosotros tenemos que tomar para examinar a un hermano que viene en el seno de la iglesia. Le amamos, ¿o no, hermanos? Le amamos, a todos les amamos. Yo no estoy hablando de salvación, yo estoy hablando de comunión, porque salvación le compete solamente a Dios. Yo no conozco los corazones, es el Señor el que conoce los corazones, pero la comunión. Una vez también llegó una persona a la iglesia y también dijo que tenía deseos de perseverar y obedecer la sana doctrina. Y le hicimos la pregunta acerca de su conversión. ¿Cómo fue su conversión? Pues fíjese que en una oportunidad yo estaba en el culto y el predicador estaba predicando y otro estaba sentado juntos conmigo y él me codió y me dijo: convertite. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Solo levantar la mano. Yo levanté la mano, dice él, pero yo no sentí un cambio en el corazón. Aquí no dice levantar la mano, hermanos. Aquí dice que se cree con el corazón, no dice levantar la mano. Con el corazón se cree, dice. No dice con la mano, sino con el corazón para salvación a todo aquel que cree. Ese es un punto, hermanos.
El otro punto, bueno, hay muchos puntos, hermanos, pero usted ya lo va a ver en el libro. Ya mañana ya va usted a ver el libro que está redactado. Gracias al Señor por el trabajo arduo de los hermanos. Ya se tiene ya casi en detalle entonces todo lo que aquí se ha enseñado y se va a enseñar. Es también preguntarle acerca de su procedencia. Porque puede ser que este hombre o mujer vino a la iglesia, pero allá dejó problemas. Allá dejó a su familia y con su familia no tiene comunión, valga la redundancia, no tiene relación. Allá está con problemas y nosotros venimos aquí y lo recibimos en comunión. Tremendo, ¿verdad? Es interesante entonces ver por todo esto. Ahora, con respecto a su perseverancia, Hechos 2:42. Su perseverancia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como escuchábamos del hermano, no puede ser restaurado un hermano que ya tuvo su tiempo, 1 año de haberse ausentado, y viene ahora. Yo necesito mi restauración, y a veces se le da, el próximo domingo sube al púlpito a dar una buena al pueblo. ¿Verdad que suceden casos así? Entonces debemos de tener mucho cuidado. Muy bien, hermanos, yo me fui a vuelo de pájaro, así a grandes rasgos, pero espero que en el Señor nosotros podamos comprender el contenido máximo de la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga y que el Señor nos siga bendiciendo con su palabra.